Hola, en este vídeo os vamos a presentar los dos nuevos componentes en los boletines de notas de Adityo Centers. Vamos a descubrirlos. Para hacerlo, tenemos que ir a la sección Plantillas de boletines de notas y vamos a ver estos nuevos componentes ya disponibles en el creador de informes académicos y boletines de notas. El primer componente que hemos añadido es el componente de texto enriquecido. Este componente os va a facilitar muchísimo poder hacer diferentes composiciones y formatos de texto en el mismo elemento y además poder añadir datos dinámicos de cualquier tipo en un mismo componente. Vamos a ver las opciones que tiene. Si hacemos clic en editar, se nos va a abrir este submenú con todas las opciones de diseño y vinculación de datos. Fijaros que esto es un poco diferente a los componentes anteriores de título y texto, que la gestión se hacía a través de este widget en la parte derecha. Ahora, en este nuevo componente de texto enriquecido, hemos mejorado la usabilidad y todo el control se realiza a través de este menú. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos cambiar, por ejemplo, la tipografía, eligiendo cualquiera de las que están disponibles. Podemos cambiar también el tamaño del texto, fijaros. Podemos ponerlo más grande, más pequeño. Podemos ponerlo también en negrita. Podemos ponerlo también en cursiva. Podemos ponerlo también con subrayado. Y además, una cosa muy interesante, que es una de las grandes novedades, podemos poner diferentes elementos dentro del mismo componente. Y fijaros que puedo elegir diferente formato para cada uno de los elementos. Con esto tenemos muchísima más flexibilidad, no tenemos la necesidad de ir creando diferentes componentes como anteriormente, sino que en el mismo texto enriquecido podemos ir vinculando todo esto. También podemos añadir listados de bullet points. También podemos cambiar el color de los elementos. Fijaros que aquí puedo poner pues el título con un color, el subtítulo con otro color y así con todos los elementos. Y también podemos tocar la justificación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, podemos tener el título centrado, pero luego otros elementos que no lo estén. Esto nos da, como os decía, muchísima más flexibilidad en la composición de informes y boletines, y una de las grandes novedades de este texto enriquecido es que podemos vincular cualquier dato dinámico, ya sea un dato general del centro, un dato del estudiante o un dato personalizado que se utilice para gráficos y tablas. En este último apartado podemos vincular cualquier campo dinámico, ya sea numérico o textual, que es una de las grandes novedades respecto a los otros dos componentes. Después os enseñaré un caso real de aplicación y veréis el uso de este nuevo componente de texto enriquecido. La otra novedad, el otro nuevo componente, es la tabla libre. Esta tabla libre nos permite, igual que el texto enriquecido, tener muchísima más flexibilidad y control sobre las tablas. Anteriormente teníamos la tabla de notas que nos permitía vincular la información, o bien por filas o bien por columnas. La tabla libre, la gran novedad y la gran mejora es que nos permite customizarla y elegir en cada una de las celdas qué información dinámica queremos poner. Vamos a ver las opciones. Igual que el texto enriquecido, se edita a través de este submenú y aquí podemos también customizar cada uno de los elementos en cada celda. Por ejemplo, aquí puedo poner el título, imaginemos que aquí pongo asignatura, imaginemos que aquí pongo nota, imaginemos que aquí pongo comentario. Fijaros que también, igual que en el editor de texto libre, puedo elegir la tipografía. Puedo elegir también si esta celda quiero que sea en formato encabezado o no. Puedo elegir también negrita, cursiva, subrayada, bullet points, el color del título. También la justificación, puedo elegir dónde quiero centrar el texto en cada una de las celdas. Y tengo aquí todas las opciones de la tabla. Puedo añadir filas arriba y abajo, puedo añadir columnas y puedo eliminar filas o columnas. Y también puedo añadir sumatorios de media, de columna o de fila en la celda que yo quiera. Y lo más interesante, igual que el texto enriquecido, puedo vincular
cualquier dato general del estudiante o datos para gráficos y tablas en cada una de las celdas. Eso me da muchísima más flexibilidad y me permite hacer y mezclar diferentes tipos de información en la misma tabla. Vamos a ver cómo aplicar estos nuevos componentes en un ejemplo de boletín de notas. Vamos otra vez a plantillas de boletines de notas, que aquí tengo un ejemplo para enseñaros cómo aplicar con un ejemplo real estos nuevos componentes. A nivel de título, fijaros, aquí tengo un texto enriquecido. Esto me permite que en el mismo componente puedo tener un título, puedo tener un subtítulo con diferentes formatos, diferentes colores. Muchísima más flexibilidad a nivel de diseño. Y fijaros aquí cómo utilizo los datos dinámicos. En el mismo componente de texto enriquecido puedo poner toda esta información. En este ejemplo puedo poner nombre y apellidos y fijaros vincular dinámicamente el nombre y apellido. Para hacerlo es muy sencillo. Como hemos visto antes, simplemente tenemos que vincular dato y aquí podríamos ir a datos del estudiante, coger los valores y aquí simplemente añadir este dato dinámico. Esto me permite muchísima más flexibilidad para, en un único componente, mezclar texto y mezclar dato dinámico. Os voy a enseñar otro ejemplo de aplicación de este nuevo texto enriquecido. Fijaros aquí en la parte final de comentarios, con un solo elemento de texto enriquecido, lo que puedo hacer es poner un título, en este caso comentarios, poner la evaluación del tutor o tutora del alumno o alumna, poner dinámicamente el nombre del alumno y poner aquí dinámicamente el comentario del tutor o el feedback del tutor. Y en el mismo componente puedo también poner otro subtítulo, propuesta de mejora, y añadir otro campo dinámico que va a ser la propuesta de mejora en formato textual que hace el claustro a este alumno o alumna. Fijaros que las posibilidades son infinitas y es un componente que nos va a facilitar esta mezcla entre datos dinámicos y datos estáticos con la libertad de poner diseño en cada uno de los elementos y muchísima más facilidad en la creación de estos informes académicos y boletines de notas. En cuanto a la tabla libre, aquí vemos otro ejemplo de aplicación. Fijaros que aquí pues podemos vincular lo que os enseñaba antes dinámicamente en cada una de las celdas un componente diferente. En este caso aquí puedo vincular un componente que sea la nota, numérica o textual, y en otra columna puedo vincular el comentario de cada una de las asignaturas. Puedo añadir también la media en el caso de la nota final y podría componer esta tabla de muchísimas más opciones que en la tabla de notas que era el componente anterior. Y finalmente vamos a ver cómo queda este informe una vez lo aplico a un grupo base. Vamos aquí a ver el ejemplo de este boletín que os he enseñado con los nuevos componentes. Fijaros pues cómo luciría. Aquí podemos poner dinámicamente nombre y apellidos, aquí otro campo dinámico que es el curso, aquí una tabla de evaluación, con en este caso una evaluación numérica y una evaluación cualitativa, textual, con una media, aquí tenemos el progreso competencial y aquí tenemos toda la parte de comentarios que en un único componente, fijaros que puedo poner pues el comentario del tutor y también las propuestas de mejora por parte del equipo del claustro. Estos son los nuevos componentes. Esperamos que os gusten y seguimos en contacto. Muchas gracias.